La lluvia caía suavemente sobre las calles iluminadas del centro de la ciudad. Las luces de los restaurantes de lujo brillaban como diamantes sobre el asfalto mojado. Dentro de uno de los restaurantes más exclusivos del distrito financiero, el ambiente estaba lleno de risas, música suave de piano y el aroma de comida gourmet. El lugar se llamaba Le Grand Opera, un restaurante famoso por su comida carísima y por el enorme piano de cola negro que estaba justo en el centro del salón. Pero esa noche, el pianista habitual no había llegado. Los clientes murmuraban con impaciencia. En una mesa cerca del escenario estaba Alejandro Vargas, un multimillonario del mundo de la tecnología alimentaria. Su empresa dominaba la industria de productos orgánicos y supermercados de lujo. Los medios lo llamaban el rey de la comida. Traje italiano, reloj que costaba más que un coche y una sonrisa que casi siempre significaba problemas para alguien. Alejandro levantó su copa de vino. ¿Dónde está el pianista?, preguntó con impaciencia. El gerente se acercó nervioso. Señor, tuvo un accidente en el tráfico. Estamos intentando encontrar un reemplazo. Alejandro soltó una pequeña risa arrogante. Un restaurante de este nivel sin música. ¡Qué vergüenza! En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Un viento frío entró al salón. Y con él, una niña. Tenía unos 12 años, ropa vieja y mojada por la lluvia. Su cabello oscuro estaba pegado a su cara y sus zapatillas estaban rotas. Todo el restaurante quedó en silencio. La niña miró alrededor con timidez. «Señor», dijo suavemente al gerente, «¿puedo tocar el piano?». Algunas personas comenzaron a reír. El gerente frunció el ceño. «Esto no es un refugio. Tienes que salir». La niña dio un paso hacia el piano. «Por favor, solo una canción». Desde su mesa, Alejandro observaba con diversión cruel. «Déjala intentar», dijo levantando la voz. «Esto podría ser entretenido». Los clientes rieron. El gerente dudó. «Señor Vargas». Alejandro sonrió con arrogancia. «Vamos, si puede tocar bien, le pago la cena a todo el restaurante». Más risas. La niña miró al multimillonario. Sus ojos no mostraban miedo, solo tristeza y algo más, determinación. «Si toco, ¿puedo comer algo?». El multimillonario levantó una ceja. «Claro, pero si no puedes tocar», se inclinó hacia adelante. «Entonces limpias el piso de la cocina». El restaurante estalló en carcajadas. El gerente parecía incómodo, pero Alejandro levantó un billete de $100 y lo puso sobre la mesa. El espectáculo debe continuar. La niña caminó lentamente hacia el piano. Sus manos temblaban un poco. Algunas personas comenzaron a grabar con sus teléfonos. «Esto va a ser un desastre», susurró un cliente. La niña se sentó frente al piano. Cerró los ojos. Respiró profundo. Alejandro bebió un sorbo de vino. 3, 2, 1. La niña tocó la primera tecla y todo cambió. La música que salió del piano no era simple, no era básica, era increíble. Las notas llenaron el restaurante con una emoción que nadie esperaba. Una melodía poderosa, rápida, perfecta. Los clientes dejaron de reír. Algunos se quedaron con la boca abierta. El gerente susurró. «Dios mío». Alejandro frunció el ceño. La niña no solo tocaba bien, tocaba como un prodigio. Sus dedos volaban sobre el piano como si hubieran nacido para eso. La música se volvió más intensa, más emocional. Un cliente comenzó a llorar. Otro dejó caer su copa. La canción terminó con un acorde final tan perfecto que el silencio en el restaurante duró varios segundos. Luego, el restaurante explotó en aplausos. Personas de pie, teléfonos grabando. El gerente estaba completamente en shock. La niña bajó la mirada. «¿Puedo comer ahora?». Alejandro no aplaudía. La miraba fijamente. Algo en esa melodía le resultaba familiar, demasiado familiar. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia el piano. Todo el restaurante observaba.
¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó. La niña dudó. Mi papá me enseñó. ¿Tu papá es pianista? Ella negó con la cabeza. Era compositor. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Cómo se llama? La niña respondió con una voz muy suave. Daniel Rivera. El rostro del multimillonario cambió por completo. El vaso de vino casi se le cayó de la mano. Porque Daniel Rivera no era nombre cualquiera. Hace 15 años, ese hombre había compuesto la música que convirtió a la empresa de Alejandro en una marca mundial. Una melodía famosa usada en todos sus anuncios. Una melodía que generó miles de millones de dólares. Pero Daniel Rivera había muerto pobre, sin recibir casi nada por su trabajo. Alejandro miró nuevamente a la niña. ¿Dónde está tu madre? La niña bajó la mirada. Murió el año pasado. Silencio absoluto. Alejandro respiró lentamente. Algo no encajaba. Si tu padre era Daniel Rivera, su voz se volvió más fría. ¿Por qué estás viviendo en la calle? La niña levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y verdad. Porque alguien le robó su música. El restaurante entero quedó en silencio. La niña miró directamente al multimillonario y dijo algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Mi papá decía que el hombre que se hizo rico con su música algún día tendría que escucharla. De verdad. La lluvia golpeaba las ventanas. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda, porque por primera vez en muchos años no estaba seguro de ser el hombre más poderoso en la habitación. Y entonces la niña dijo algo más, algo que cambiaría todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La niña miró el piano. Luego levantó los ojos lentamente. Una carta. El multimillonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Una carta? El silencio dentro del restaurante Le Grand Opera era tan profundo que incluso la lluvia golpeando las ventanas parecía un trueno. Todos los clientes miraban a la niña, y luego al multimillonario. Alejandro Vargas, el hombre que nunca perdía el control, el hombre que había construido un imperio de miles de millones. Pero en ese momento, su rostro había perdido todo el color. ¿Una carta?, preguntó lentamente. La niña asintió. Su pequeña mochila estaba vieja, desgastada, como si hubiera viajado miles de kilómetros. La abrió con cuidado. Los clientes seguían grabando con sus teléfonos. Nadie hablaba. De la mochila sacó un sobre amarillo, doblado en las esquinas, con manchas de tiempo. Lo sostuvo con ambas manos. Mi papá dijo que si alguna vez encontraba a Alejandro Vargas, debía darte esto. El corazón del multimillonario empezó a latir más fuerte. El gerente del restaurante observaba sin entender qué estaba pasando. «Eso es imposible», murmuró Alejandro. La niña extendió la carta. Mi papá la escribió antes de morir. Alejandro dudó por un segundo, pero finalmente tomó el sobre. Sus manos temblaban. El restaurante entero estaba pendiente de ese momento. El multimillonario abrió la carta lentamente. El papel estaba viejo, pero la letra era clara. Leyó en voz baja. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que finalmente escuchaste la música de mi hija. Durante años intenté contactarte. Nunca respondiste. No te escribo para pedir dinero. Te escribo para decirte la verdad. La melodía que hizo famosa a tu empresa no era solo una canción, era parte de una obra completa que nunca se terminó, y solo una persona puede tocarla, nuestra hija. Ella es el verdadero prodigio, pero hay algo más que debes saber. Alejandro dejó de leer, su respiración se volvió pesada. «Esto es ridículo», murmuró. La niña lo miraba en silencio. «Sigue leyendo». El multimillonario tragó saliva. Volvió a mirar la carta. Hace años, cuando me ofreciste comprar la melodía, acepté porque estaba enfermo y necesitaba dinero para el tratamiento de mi esposa. Pero tu abogado cambió el contrato. Lo convertiste en una cesión total de derechos. Perdí todo. Mi música, mi casa, mi dignidad.
Pero el destino es extraño, porque la melodía que compraste era solo el comienzo de algo mucho más grande, una sinfonía completa, una obra que puede cambiar la historia de la música. Y mi hija es la única que puede terminarla. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía, porque recordaba ese contrato. Recordaba perfectamente cómo su equipo legal lo había modificado. En ese momento solo era un negocio más, un compositor desconocido, un acuerdo barato, nada importante. Pero ahora, todo el restaurante estaba escuchando. La niña habló. Mi papá murió pensando que nunca escucharías la verdad. Alejandro apretó la carta. Esto no prueba nada. Pero su voz ya no tenía la misma confianza. La niña sacó algo más de la mochila, un pequeño cuaderno negro. Lo colocó sobre el piano. Esto sí. El gerente frunció el ceño. ¿Qué es eso? La niña abrió el cuaderno. Páginas llenas de partituras musicales, notas complejas, fragmentos de melodías. Es la sinfonía de mi papá, dijo. Alejandro sintió un calofrío, porque reconocía algo. Las primeras notas eran la misma melodía que había hecho famoso a su imperio, pero lo que seguía era mucho más grande, mucho más poderoso. Uno de los clientes susurró: «Esto parece una obra maestra». La niña cerró el cuaderno. Mi papá dijo que algún día alguien intentaría quedarse con todo esto también. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué estás insinuando? La niña dio un paso hacia él. Que tu empresa se hizo rica con la primera parte. El restaurante estaba completamente en silencio. La niña señaló el cuaderno. Pero el resto todavía no pertenece a nadie. Un murmullo recorrió el lugar. Un inversionista sentado en otra mesa dijo: «Si esa sinfonía es real, podría valer millones». Otro respondió: «No millones, cientos de millones». Alejandro apretó los dientes. «¿Qué quieres?». La niña lo miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y valentía. «Nada». Eso lo confundió. ¿Nada? Solo quería que escucharas la música. El multimillonario se quedó en silencio, pero justo cuando pensaba que la conversación había terminado, la niña dijo algo más, algo que hizo que el aire del restaurante se congelara. «Pero hay otra cosa en la carta». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué cosa?». La niña señaló el papel en su mano. «La última parte». El multimillonario bajó la mirada. Había una sección que no había leído. Con manos tensas, continuó: «Hay algo más que debes saber. La melodía que compraste no fue escrita solo por mí. Fue escrita por dos personas, yo y alguien más. Alguien que trabajaba muy cerca de ti. Alguien que todavía está en tu empresa. Alguien que sabe exactamente lo que pasó con el contrato. Y si algún día la verdad sale a la luz, tu imperio podría derrumbarse». Alejandro dejó la carta. El restaurante explotó en murmullos. ¿Qué significa eso? ¿Alguien dentro de su empresa? ¿Un fraude? La niña cerró su mochila lentamente. Mi papá dijo que cuando escuches la verdad, miró directamente a Alejandro. Sabrás exactamente quién fue. El multimillonario sintió un sudor frío recorrer su espalda, porque en ese momento un recuerdo apareció en su mente. Un nombre. Una persona que había estado en esa reunión hace 15 años y que ahora era uno de los ejecutivos más poderosos de su compañía. Pero antes de que Alejandro pudiera decir algo, el gerente del restaurante recibió una llamada. Contestó. Escuchó por unos segundos y su rostro se puso pálido. «Señor Vargas, ¿qué pasa?». El gerente tragó saliva. «Hay periodistas afuera». Todo el restaurante se giró hacia la puerta. «¿Periodistas?». «Sí». El gerente miró su teléfono otra vez. En la pantalla había un video que ya se estaba volviendo viral. El título decía: «Multimillonario humilla a niña sin hogar antes de descubrir quién es». El corazón del multimillonario se detuvo, porque esa grabación había sido hecha dentro del restaurante y ya tenía millones de vistas. La niña lo miró una última vez y dijo algo que nadie esperaba. «Tranquilo». Alejandro lo miró confundido. «¿Esto
Apenas empieza. Las luces del restaurante Le Grand Opéra parecían más brillantes ahora, pero el ambiente se había vuelto pesado. Los murmullos llenaban el salón. Todos miraban sus teléfonos. El video seguía subiendo de visitas. Un cliente dijo en voz baja, 5 millones de vistas, en 20 minutos. Otro agregó, esto se está volviendo viral. Alejandro Vargas permanecía de pie junto al piano. Por primera vez en años, no tenía el control de la situación. Miró a la niña. ¿Cómo te llamas? Ella respondió con calma. Lucía Rivera. Ese apellido volvió a golpear su memoria como un martillo. Rivera, el apellido del hombre cuya música había hecho famosa su empresa. Lucía, dijo Alejandro, esto se está saliendo de control. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. No fui yo quien empezó todo. El gerente del restaurante se acercó apresurado. Señor Vargas, hay periodistas afuera, cámaras, y más gente está llegando. Desde las ventanas se podían ver luces de reporteros. Algunos clientes comenzaron a levantarse para irse. Otros seguían grabando todo. Alejandro apretó los dientes. Esto es un circo. Lucía miró el piano. Mi papá decía que la verdad siempre encuentra un escenario. Esas palabras le provocaron otro escalofrío. Pero entonces, uno de los teléfonos en el restaurante comenzó a sonar con un tono fuerte. Era el director financiero de la empresa de Alejandro. Alejandro contestó inmediatamente. ¿Qué pasa? La voz del otro lado estaba llena de urgencia. Alejandro, tenemos un problema muy serio. No es un buen momento. Es sobre el video. Alejandro se quedó en silencio. ¿Qué pasa con el video? Las acciones de la empresa están cayendo. ¿Qué? Los inversionistas están entrando en pánico. Los medios dicen que explotaste a un compositor enfermo. Alejandro miró alrededor. La gente seguía observándolo. Eso no está probado. No importa, respondió el director. En Internet ya decidieron que es verdad. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a mirar a Lucía, la niña parecía tranquila. Demasiado tranquila. ¿Sabías que esto pasaría?, preguntó. Lucía no respondió. En cambio, sacó nuevamente el cuaderno de partituras. Lo abrió. Pasó varias páginas. Mi papá escribió algo en la última página. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lucía giró el cuaderno para que él pudiera verlo. Había una frase escrita a mano. La música siempre revela la verdad. Pero debajo de la frase, había algo más. Un nombre. Cuando Alejandro lo vio, su corazón se detuvo, porque ese nombre era alguien que conocía muy bien. Carlos Méndez, el director de operaciones de su compañía, uno de los hombres más poderosos de su imperio, uno de los primeros empleados que había contratado. El restaurante estaba lleno de tensión. ¿Por qué está su nombre ahí?, preguntó Alejandro con voz baja. Lucía lo miró. Porque mi papá estaba con él cuando escribieron la música. Eso no es posible. Sí lo es. Alejandro empezó a recordar. Hace 15 años, había habido una reunión, un pequeño estudio de grabación, un compositor llamado Daniel Rivera, y su propio equipo. Carlos Méndez había estado ahí, pero nunca había mencionado haber trabajado en la música. Nunca. Lucía habló de nuevo. Mi papá dijo que Carlos escribió parte de la melodía contigo en mente. Eso es absurdo. También dijo algo más. Alejandro respiró lentamente. ¿Qué? Lucía señaló otra línea escrita en la página. Carlos sabe lo que realmente pasó con el contrato. El multimillonario sintió un sudor frío recorrer su espalda, porque eso significaba una cosa. Si la historia sale a la luz, su empresa podría enfrentar una demanda gigantesca. Derechos de autor, fraude contractual, compensaciones millonarias. Pero lo peor, el daño a su reputación. De repente, uno de los clientes gritó, «¡Miren esto!». Todos miraron su teléfono. Había una nueva noticia. Un portal de noticias acababa de publicar un titular. Multimillonario acusado de robar música a un compositor muerto. El artículo incluía el video del restaurante. Las visitas seguían subiendo. 10 millones. 15 millones. Alejandro apretó los puños. Esto es una locura. Pero entonces, Lucía dijo algo inesperado. Todavía no sabes lo peor. Alejandro lo miró irritado.
¿Qué más puede haber? Lucía cerró lentamente el cuaderno. La sinfonía. ¿Qué pasa con ella? La niña caminó hacia el piano, se sentó nuevamente. Mi papá dijo que solo alguien con su sangre podría tocarla completa. Alejandro frunció el ceño. ¿Y? Lucía colocó sus manos sobre las teclas. Voy a tocar la segunda parte. El restaurante volvió a quedar en silencio. La niña comenzó a tocar. Esta vez, la música era diferente, más intensa, más profunda. Las notas parecían contar una historia de lucha, de injusticia, de esperanza. La gente estaba completamente hipnotizada. Pero Alejandro no estaba escuchando solo la música, estaba mirando las partituras. Y de repente, notó algo extraño. En medio de la partitura, había pequeños símbolos escondidos entre las notas, símbolos que no parecían musicales. Se acercó más, y entonces lo entendió. No eran símbolos musicales, eran códigos, una serie de números y letras escondidos dentro de la composición. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es esto? Lucía dejó de tocar. Lo miró. Eso es lo que mi papá quería que encontraras. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué significa? Lucía respondió con una calma inquietante. Son fechas. ¿De qué fechas? De reuniones. ¿Qué reuniones? Lucía lo miró fijamente. Las reuniones donde decidieron quedarse con la música. El restaurante explotó en murmullos. Pero la niña dijo algo más, algo que cambió completamente el juego. Mi papá grabó todo. Alejandro sintió que el aire desaparecía. ¿Qué dijiste? Lucía tomó su mochila, sacó un pequeño dispositivo USB y lo colocó sobre el piano. Aquí está. El multimillonario miró el dispositivo como si fuera una bomba. ¿Qué hay ahí? Lucía respondió lentamente. Las grabaciones. El silencio fue absoluto. Las conversaciones entre mi papá. Hizo una pausa. Carlos Méndez. Y tu equipo legal. Alejandro sintió que su mundo empezaba a derrumbarse, porque si esas grabaciones eran reales, podrían destruir todo su imperio. Pero Lucía dijo algo que nadie esperaba. No vine a destruirte. Alejandro lo miró confundido. Entonces, ¿por qué estás aquí? La niña lo miró directamente a los ojos. Porque todavía puedes hacer lo correcto. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Cámaras, micrófonos, reporteros. Uno de ellos gritó, «Señor Vargas». Otro levantó un micrófono. ¿Es verdad que robó la música de un compositor muerto? Las cámaras apuntaron directamente a él. El multimillonario estaba atrapado. Pero Lucía dijo algo solo para él, algo que lo dejó completamente paralizado. Todavía no saben quién soy en realidad. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lucía susurró. La música no es lo único que mi papá dejó. Alejandro sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué más dejó? La niña sonrió ligeramente y respondió con una frase que cambiaría todo. Una verdad que puede destruir a alguien mucho más poderoso que tú. Las cámaras de los periodistas llenaban la entrada del restaurante Le Grand Opera. Luces blancas, micrófonos extendidos, personas empujándose para grabar mejor. En el centro de todo estaba Alejandro Vargas, el multimillonario que siempre había controlado cada movimiento de su imperio. Pero esta vez no tenía ningún control. Los reporteros gritaban preguntas. «Señor Vargas, ¿es verdad que explotó a un compositor enfermo? ¿Su empresa robó derechos de autor? ¿Qué hay en ese USB?» Los clientes del restaurante seguían grabando. El video ya tenía más de 30 millones de vistas. La presión crecía cada segundo. Alejandro respiró profundamente. Miró a Lucía Rivera. La niña estaba tranquila, sentada frente al piano, como si todo esto fuera simplemente el destino cumpliéndose. «Lucía», dijo él en voz baja, «si esas grabaciones salen a la luz, destruirán mi empresa». Lucía lo miró. Mi papá no quería destruir nada. Entonces, ¿por qué grabó todo? La niña respondió sin dudar, porque sabía que algún día necesitaríamos la verdad. Los reporteros comenzaron a acercarse más. Uno de ellos gritó,
Tenemos información de que hay grabaciones de fraude dentro de su empresa. El restaurante estalló en murmullos. Alejandro apretó los dientes. Entonces tomó una decisión que nadie esperaba. Caminó hacia el piano. Tomó el USB que Lucía había dejado allí. Las cámaras se acercaron aún más. Señor Vargas, ¿qué hay ahí? El multimillonario levantó la mirada. Durante años había construido su reputación como un hombre frío, un hombre que siempre ganaba. Pero ahora, algo dentro de él estaba cambiando. Miró a Lucía. Tu papá merecía algo mejor. La niña no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro se giró hacia los periodistas. Hace 15 años, dijo en voz alta, compré una melodía a un compositor llamado Daniel Rivera. Las cámaras se quedaron completamente quietas. En ese momento pensé que era solo un negocio. Respiró profundamente. Pero si lo que esta niña dice es verdad, entonces mi empresa se benefició de algo que nunca debió perder. Los reporteros comenzaron a susurrar entre ellos. Alejandro levantó el USB. Aquí hay grabaciones que podrían demostrar lo que realmente pasó. Uno de los periodistas gritó, ¿las va a publicar? Alejandro miró nuevamente a Lucía. Eso depende de ella. Todos giraron hacia la niña. Lucía dudó unos segundos. El silencio era absoluto. Luego dijo algo inesperado. No quiero destruir tu empresa. Los reporteros quedaron confundidos. Alejandro también. Entonces, ¿qué quieres? Lucía respiró profundamente. Quiero que la música de mi papá sea escuchada. Alejandro frunció el ceño. ¿Solo eso? La niña negó con la cabeza. No. Miró el cuaderno de partituras. Quiero que la sinfonía completa sea tocada por primera vez. El restaurante quedó en silencio. Un periodista preguntó, ¿dónde? Lucía levantó la mirada. En el concierto más grande que tu empresa haya organizado. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Quieres que financie el estreno de la sinfonía? Lucía asintió. Y que el mundo sepa quién la escribió. Los murmullos crecieron. Un inversionista susurró. Eso sería histórico. Otro dijo. Y también salvaría su reputación. Alejandro pensó durante unos segundos. Luego sonrió ligeramente. Eres más inteligente de lo que pensaba. Lucía respondió. Mi papá decía que la música enseña muchas cosas. Pero entonces, el gerente del restaurante recibió otra llamada. Contestó, y su rostro se volvió pálido. Señor Vargas, ¿qué pasa ahora? El gerente tragó saliva. Acaban de publicar algo nuevo. ¿Qué cosa? El gerente mostró su teléfono. Era una noticia de último momento. Ejecutivo de empresa de Vargas implicado en fraude musical. El nombre aparecía claramente. Carlos Méndez, el director de operaciones. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? El gerente continuó leyendo. Al parecer, alguien filtró parte de las grabaciones. En el video se escuchaba la voz de Carlos diciendo, Daniel Rivera nunca sabrá lo que firmó. Los periodistas comenzaron a gritar. Su ejecutivo admitió el fraude. Esto es un escándalo. Alejandro cerró los ojos por un momento. Luego miró a Lucía. ¿Tú filtraste eso? Lucía negó lentamente. No. Entonces, ¿quién? La niña sonrió ligeramente. Mi papá dijo que si algo le pasaba, alguien más se encargaría de la verdad. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién? Lucía respondió con calma. El abogado que intentó advertirte hace 15 años. El multimillonario sintió otro golpe de realidad. Recordaba ese momento. Un joven abogado que había dicho que el contrato no era justo. Alejandro lo había ignorado, y Carlos lo había despedido. Pero ahora, ese mismo abogado había revelado todo. Los periodistas seguían gritando preguntas, pero Alejandro levantó la mano. Tengo un anuncio. El restaurante volvió a quedar en silencio. En 30 días, dijo con firmeza,
Mi empresa organizará el concierto más grande de su historia. Los reporteros comenzaron a grabar aún más. La Sinfonía Rivera será estrenada frente al mundo entero. Miró a Lucía. Y tú serás la pianista principal. Las lágrimas rodaron por las mejillas de la niña. ¿De verdad? Alejandro asintió. Tu papá merecía ser escuchado. Hizo una pausa. Y yo también necesito escuchar la verdad. Los periodistas comenzaron a aplaudir. Los clientes del restaurante también. Pero antes de que todo terminara, Lucía dijo algo más. Algo que dejó a Alejandro completamente sin palabras. Hay una cosa más que mi papá dejó. Alejandro suspiró. ¿Qué más? Lucía sacó una pequeña foto vieja de su mochila. Se la mostró. Era una fotografía de hace 15 años. En ella aparecían Daniel Rivera y Alejandro Vargas, jóvenes, sonriendo, trabajando juntos en el piano. Alejandro frunció el ceño. No recuerdo esta foto. Lucía lo miró. Porque hay algo que nunca te dijeron. El multimillonario sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Lucía habló en voz baja, pero suficiente para que él lo escuchara. Mi papá no solo trabajó contigo. Hizo una pausa. También era tu mejor amigo. El mundo de Alejandro se detuvo, porque de repente recordó todo. El estudio pequeño, las noches escribiendo música, las risas, y cómo el éxito lo había olvidado todo. Lucía miró el piano una última vez. Mi papá siempre creyó que algún día volverías a escuchar la música. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en años, el hombre que tenía todo el dinero del mundo sintió algo que había olvidado: arrepentimiento. Y en el silencio del restaurante, Lucía tocó la última nota de la melodía que había comenzado. Esta vez, Alejandro sí la escuchó.